Buenas tardes, bienvenidos a nuestro espacio del conversar en el logo psicoanalítico. Pues de entrada les solicitamos disculpas, tuvimos unas fallas técnicas y por eso la demora para comenzar. Vamos entonces a esperar que se vayan sumando, ya hay algunos espectadores. Y mientras tanto, les recuerdo pues que nosotros en este espacio ya completamos aproximadamente 6 meses. Todos los conversar previos, ustedes los pueden encontrar entonces en el canal de Logos Psicoanalítico. Tenemos ya una lista de reproducción que se llama Conversar en el Logos. En ese espacio encontrarán entonces las versiones previas que hemos hecho, tanto presentaciones individuales a modo de ponencias como conversar, donde presentamos varias personas. Les recuerdo que la metodología consiste en una breve presentación de los ponentes, pero ustedes pueden ir realizando sus preguntas a medida que les vayan surgiendo aquí por el chat y yo se las iré leyendo a nuestra profesora Natalia. Antes de presentar entonces el evento directamente, los invito a que sigan nuestras redes sociales del Logo Psicoanalítico. Tenemos Logo Psicoanalítico Oficial en Instagram, en Facebook, Logos Psicoanalítico en Twitter. También tenemos, bueno, nuestro canal de YouTube, pues para que se suscriban. Y también les recuerdo, estamos terminando el mes, pero todavía tenemos 2 cursos del logo psicoanalítico, además que son 2 cursos nuevos, así que están especialmente invitados. Tenemos para el día de mañana martes 29, la segunda sesión del curso nuevo Cine y Psicoanálisis con la profesora Verónica. Les cuento que la vez pasada, la sesión anterior, estuvimos trabajando sobre un análisis de la ventana indiscreta, muy interesante, de manera que los invito, ese curso es gratuito. Segunda sesión del curso nuevo Cine y Psicoanálisis. También los invito entonces a que participen de la primera sesión, la sesión inaugural del curso nuevo que preparó el profesor Jaime Velázquez. Ese curso que son lecturas de Batman y el Guasón, muy interesante, muy en la línea pues, de los principios fundadores del logo psicoanalítico, en los que se plantea una conversación entre el psicoanálisis y otras disciplinas, también como el día de hoy. Muy bien, saludo entonces a Luz Elena, que nos dice que si el enlace es nuevo, pueden compartir este enlace del canal a las personas que de pronto estaban esperando la presentación. Saludamos entonces a María Consuelo, le agradecemos por estar ahí presente. Muy bien, entonces ya paso a presentar a la profesora Natalia, que nos acompaña el día de hoy. Les recuerdo entonces, ella es diseñadora gráfica de la Academia Superior de Artes, es maestra en artes plásticas de la Fundación Universitaria Bellas Artes y magíster en creación y estudios audiovisuales de la Universidad de Antioquia. Ella entonces nos tiene para hoy la ponencia, la presentación que ha nombrado Giotto, Masaccio y Michelangelo, un itinerario pictórico por las sombras del medioevo y la luz de la época renacentista. Bueno, entonces muchas gracias a nuestros participantes, saludo a Santiago Vallejo y dale, adelante. Buenas tardes a todos, muchas gracias por participar en este espacio de Logos. Pues lo primero entonces sería presentar el tema. Como saben, el título nos dirige hacia 2 etapas de la historia de la humanidad, que comprende además también la historia del arte, y son el medioevo y el renacimiento. Específicamente, abordando entonces la pintura y algunos aspectos de la arquitectura. Como saben, entonces yo soy maestra en artes plásticas y pues me especializo más por el área de la pintura, así que ese va a ser el enfoque. El título menciona 3 artistas, principalmente del Quattrocento y del Quintocento, perdón,
Pero vamos también a mencionar a otros que van a tener un proceso importante para poder llegar al Renacimiento. Iniciemos entonces con algunos aspectos claves y ¿cómo decirlo? Unas características de la sociedad de cada una de esas épocas. Para empezar, podríamos entonces anunciar lo que sería más importante para el medioevo. Su ideología, aspectos como su economía, la cultura y qué pasaba con el hombre medieval de la época. Empecemos entonces con lo principal. El medioevo se dio entonces entre el siglo V y el siglo XV, principalmente en Europa. Es un movimiento que se da específicamente allí y se le dice medio porque está entre la Edad Antigua y el Renacimiento, o lo que inicialmente con el Renacimiento conocemos como la modernidad. El medioevo, la Edad Media, o la Edad Oscura, también como se le conoce, oscurantista también, además llamada así pues de manera, digamos, odiosa por los renacentistas ya en el siglo XV, se caracteriza porque tiene un marcado seguimiento de la fe, de la religión, perdón, estoy un poco nerviosa, de la religión, pues es un hombre que una sociedad que se centra específicamente pues en la ideología de la fe, del clérigo, y principalmente es una era teocentrista. La constitución de su estructura social hace precisamente que el pueblo sea un hombre, sea una sociedad con muy poco acercamiento al intelecto y al conocimiento, ya que las grandes bibliotecas y los libros, el conocimiento, todo estaba en las cofradías, en las abadías y en los clérigos. Todo le pertenecía a la iglesia o a los grandes feudales. Entonces las bibliotecas, las Biblias, los libros, los textos antiguos, sobre todo los textos que pertenecían a la Edad Antigua, estaban encerrados allí, y el pueblo como tal, la sociedad como tal, pues de las bajas sociedades, no podían acceder al conocimiento. Entonces se le conoce como una edad donde había un letargo intelectual generalizado, en donde hay un retroceso, por así decirlo, de las artes, la ciencia y la literatura en general. Así que entonces vemos en esta época de oscurantismo, también pues a nivel intelectual, una marcada tendencia a esperar a que el tiempo pase, a que sea el mandato divino el que le diga al hombre qué es lo que debe hacer y hasta dónde debe llegar. Así entonces el tiempo no existe, solamente en el espíritu, y de esta manera se le deja todo su futuro, todo lo que el hombre es, a lo que la divinidad o Dios decida. Por eso entonces, para este tiempo, la Biblia es supremamente importante, y el arte se convierte simplemente en una herramienta para que la iglesia dé sus doctrinas y le enseñe al pueblo el mandato de la Biblia.
digamos pues lo que dicta el Evangelio. En este tiempo entonces el artista no existe, no existe ese concepto del arte o del artista como un ente autónomo, sino que más bien es un oficio, una artesanía que se dedica solamente a ofrecer su talento a la iglesia y al clérigo. No sé si quieras aportar algo a lo que acabo de decir Sergio en cuanto a la Edad Media. Sí, muy en esa línea, lo que nosotros vemos es que el saber queda de alguna manera clausurado en las celdas monásticas. La vida ascética del retiro de los monjes, en los que se dedican, dependiendo de las distintas órdenes monásticas, esto tendrá sus variedades, distintos tipos, pero digamos que lo que sucede no es tanto un retroceso absoluto, aunque en el medioevo sí las artes, sobre todo las artes liberales, se van a ver ralentizadas, digamos. Se sigue estudiando, se sigue desarrollando la filosofía, por ejemplo, bajo la forma de la escolástica, donde se desarrolla un estudio de los asuntos teológicos. Por ejemplo, el asunto de la Trinidad, cómo tres individuos distintos pueden ser un individuo. Va a haber una línea que de alguna manera se sostiene por toda la Edad Media hasta el Renacimiento, que es la línea del neoplatonismo, que es muy interesante. Ahorita pongo algunos punticos más de eso del neoplatonismo, pero lo cierto es que por ahí podemos ver que tampoco pues se detuvo por completo el pensamiento. Sí hubo una ralentización, sí avanzó más lento, sobre todo en el campo de las artes, como nos decía Natalia. El artista realmente no es apreciado, se considera un artesano, ¿sí? No es un oficio noble en realidad. Entonces, simplemente señalar de ese periodo del medioevo que habían dos órdenes muy importantes, las órdenes mendicantes, que era la orden de San Francisco de Asís, la orden de los franciscanos y la orden de Santo Domingo de Guzmán, de los dominicos. Y allí vamos a encontrar figuras muy importantes, como son San Buenaventura y Duns Escoto, por el lado de los franciscanos, y por el lado de los dominicos, Carlo Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino. De manera que la filosofía se sigue desarrollando, pero se centra exclusivamente en la teología, en el estudio de la entidad suprema, que sería Dios, y los asuntos complejos, como les mencionaba ahorita, de la Trinidad. Entonces no se detienen, sigue avanzando, pero sí hay un proceso pues, de enlentecimiento, digamos. Nos dice Luz Helena Ospina, la Edad Media se caracteriza por el tipo de arte o por asuntos políticos o religiosos, y también luego nos agrega o por la técnica. Aquí pues los dos periodos son muy amplios, son todos esos aspectos que señalaste, Luz, más otros aspectos. Realmente es todo un paradigma, cosmovisión, ideología o discurso, como llegamos a trabajar aquí en los conversar previamente. Entonces simplemente del medioevo, pues para agregar a lo que decía Natalia, ese elemento de la filosofía, del lado de los franciscanos y los dominicos, y la importancia también en el aspecto de, digamos, social y político del ascenso de la burguesía, los burgos, las ciudades. Esto será clave. Va a haber un ascenso de lo que se conoce primero como los burgos, luego como las ciudades, y una migración del campo a las ciudades. También hay que anotar allí, Sergio, y es que la Edad Media, de todas maneras, por ser un periodo tan extenso, que comprende 10 siglos, se tuvo que dividir en dos etapas. Además, porque en el occidente de Europa realmente fue donde tomó muchísima más fuerza el arte gótico, el arte bizantino y todo este tipo de arte que se deriva de la Edad Media. En esta división de etapas de esta edad se encuentran la Alta Edad Media, entre el siglo V y el XI, y la Baja Edad Media, que inicia con el siglo XII y termina ya con la llegada del Renacimiento, y de todo este proceso que se va dando, porque realmente no es que sea un choque, un cambio de paradigma que llega de inmediato, sino que se va dando en esta última etapa de la Edad Media, con una cantidad pues, de eventos sociales y políticos, como dice Luz Helena, que se van dando
y que son precisamente importantes para que las sociedades de ese tiempo empiece a sentir que hay que hacer un cambio allí, que no está funcionando el asunto y que definitivamente este sinnúmero de guerras, este sinnúmero pues de eventos, digamos, hechos por la fe, hechos por el hambre de tierra, no iban a llevar a Europa a volverse más rica o más intelectual. Recordemos entonces que en esta segunda mitad de la Edad Media es cuando sucede la peste negra, en 1346 y 1347, y se lleva la cuarta parte de la población. Esto es un evento absolutamente importante en esta etapa, así como también la Guerra de los 100 años, que realmente terminó durando 116 años, y fue la guerra entre Francia e Inglaterra por tierras. Además, también tendríamos entonces que incluir allí todas las guerras santas y todas estas y todos estos objetivos que tuvo la Iglesia en este tiempo con los caballeros de la época, con los ejércitos de la época que estaban destinados a morir por la fe, que estaban destinados, y realmente ese era su objetivo, realmente ese era el canon del hombre de la época, ese era el verdadero culme del hombre de la época, ser un caballero santo que da su vida por la fe, que da su vida por esa ideología religiosa. No sé si quiero... Tenemos unas preguntas con respecto a lo que estábamos diciendo. Saludo a Luis Manuel Ospina. Luis Manuel nos va a comentar estas órdenes, se refiere a los franciscanos y los dominicos. Dentro de sus estudios, aparte de la filosofía, también tenían relación con el arte de la época. Me refiero a que dichos movimientos en dichos movimientos se podían encontrar artistas educados dentro de esos grupos, dentro de estas órdenes. Sí, Luis Manuel, efectivamente, como nos decía Natalia ahora, en esta época, que además tenemos que tener en cuenta que es un periodo muy amplio, estamos simplemente dando algunos detalles, unas aproximaciones, eligiendo algunos puntos, pero un periodo de 1000 años tendrá grandes cambios, muchos detalles, muchas minuciosidades que se podrían estudiar. Lo cierto es que, así como la filosofía se puso al servicio de la teología, de la religión, a pensar en Dios como sustancia primera, en la división de esa sustancia en tres, y en la relación con la Virgen, y en los asuntos soteriológicos del más allá, también el arte entró a funcionar en cuanto a los pedidos de estas órdenes franciscanas y dominicas. El problema es que aquí hay algo que comenzó a tomar mucha importancia en la Edad Media, que es la reforma cisterciense, que tenía que ver con una reducción de la iconografía religiosa. Entonces, en esa medida, las órdenes mendicantes intentaron reducir al máximo las representaciones artísticas. Esto será pues un detalle importante, porque lo que querían era templos desnudos, sin muchas figuras. Recuerden que en la religión el tema de los íconos ha sido muy importante y ha pasado de la adoración de ídolos a la iconoclastia. Esto ha sido un vaivén en la religión, un tema difícil. Pero en muchos, digamos, en el arte gótico, con respecto al arte románico, va a comenzar a triunfar la representación de los santos, de escenas bíblicas, la elaboración de las catedrales, que en la catedral, que es básicamente el emblema de la ciudad, y la catedral es que cada ciudad luchaba con la otra por quién tenía la mejor catedral, la que se veía desde más lejos, la que era más alta, la que tenía los mejores rosellones. Gran parte del arte de estas órdenes que van a ir contra algunos principios del arte románico y de la reforma cisterciense, que era esta cuestión pues de no
no poner muchos iconos. Cuando se deja esto un poco atrás y ya entra el gótico con fuerza, las catedrales son un producto artístico en sí mismo. En la catedral se reúnen todo tipo de oficios, de artesanos. Recordemos lo que decíamos ahorita al principio, de que allí lo que habían era, pues el artista era más que todo un artesano. Simplemente, mira Luis Manuel, en la elaboración de una catedral, que la solicitaban las órdenes, la religión, ¿sí? Usted podía encontrar el maestro, que era el Magister Operis, que tenía a su cargo entonces canteros, carpinteros, entalladores, herreros, escultores, orfebres, vidrieros. Entonces sí, Luis Manuel, tanto la filosofía como el arte, como la literatura, en gran medida se ponen en función de la religión, órdenes, de las distintas órdenes, no son las únicas, pues las órdenes mendicantes. Y Luz, yo dale. creo, Sergio, que también esa pregunta va encaminada hacia si el artista de la época, que realmente en la época era llamado artesano, tenía un nombre propio, o si su obra lo podría representar. Es decir, esa obra podía ser firmada, podía ser mostrada y ya se sabía que era un artista tal. Realmente en el gótico eso no sucede. Es como dices tú, una cantidad de obras monumentales, bellísimas, que están pues increíblemente elaboradas, pero que no llevan la firma del artista, que llevan más bien el nombre de quien entrega todos los recursos para que sea elaborada. Exacto, Eso es lo que correcto. sucede para el arte gótico. Luz hace una pregunta. Ella va a preguntar si esta peste influyó en el tipo de dibujo, técnica, arte. Bueno, en la época de la peste negra ocurren, y bueno, además que se une a la guerra de los 100 años, entonces aún más muertes hay. Y esto hace que los artistas y que el pueblo en general empiece a migrar, empiece a encerrarse, y hay una quietud generalizada. En el arte y la historia del arte es muy difícil hacer ese rastreo de obras elaboradas específicamente en los años donde ocurrió la peste negra. Y yo diría que ocurrió igual en la arquitectura y en otros eventos de la cultura, a excepción de la escritura, donde se encuentran algunas obras que fueron realizadas en esa época. Pero también hay que pensar es el asunto de cómo se elabora la obra y de que en ese momento, pues, como lo estamos ahora, había que estar en cuarentena, encerrados, tratar de evitar el mayor contacto posible con el resto de las personas de los pueblos. Entonces era muy difícil realmente hacer ese rastreo. Y hay algunos artistas del Trisetento que fueron incluidos dentro de la historia del arte por Giorgio Vasari, pero que son ya en la segunda etapa de la Edad Media y que tienen aún mucho de ese arte gótico en su estilo, pero que no están ya abordando esos temas de la peste negra y de la guerra de los 100 años. Eso se da después, ya incluso en la modernidad, incluso lo vemos en los grabados de Durero, muchos de estos temas sobre la peste negra en artistas que ya pertenecen incluso al Renacimiento, al Barroco, a la modernidad, y que se devuelven en la historia para darle un lugar a esos hechos que ocurrieron en Europa. Pero específicamente lo que ocurrió en la Edad Media es muy difícil hacerle un seguimiento desde la historia del arte hablando de imagen. Importante de pronto señalar que sí, en cuanto pues a técnica es muy difícil, realmente pues no es solamente la crisis de la peste negra, como decía muy bien Natalia, hay crisis sociales, políticas, las guerras, las hambrunas, crisis económicas, la crisis demográfica que implicó la peste negra,
Pero, por ejemplo, en ese Trecento, porque pues en Italia lo dividen así, ellos van a hablar del Duecento, del Trecento, ¿sí? Va a haber en los primeros artistas de pintores muy importantes del Trecento, hay tres que son aniquilados por la peste negra, eso es bien llamativo. Buoninsegna, Martini y Lorenzetti, los tres muy importantes de lo que se llamó la manera sienesa, son aniquilados por la peste negra. Entonces, lo que sí se puede comprobar es que la peste negra realmente deja asolada a Europa y acaba con gran parte de la población y muchos artistas, muchos monjes, muchos campesinos, muchos proletarios, de todas las capas de la sociedad murieron. Eso, algo muy importante de la peste también fue que no distinguió. Bueno, yo creo que entonces habría que pasar entonces a hacer un contraste con la sociedad y las características de la sociedad del Renacimiento y lo que ocurre entonces después de que termina esta guerra de los 100 años y esta época del feudalismo llega a tener ya un declive y pasa a ese sistema feudal a ser un sistema de burguesía. Allí ya entonces se considera que se inicia el Renacimiento en el siglo XV y el cambio de paradigmas es de un lado a otro, porque pasamos del teocentrismo al antropocentrismo y ya solamente la figura humana, el ser humano, el humanismo es lo que importa, es el objeto de estudio y sienta su ideología en el estudio del hombre, en su relación con la naturaleza y lo que ocurre dentro de él. ¿Qué pasa con el hombre? El hombre es el centro, el hombre es la perfección, el hombre es la representación misma de Dios en la tierra. Ya no es Dios el todopoderoso, la luz, el que da el poder, el fin máximo, sino que es el hombre y su capacidad de conocimiento. El renacimiento se llama renacimiento porque es precisamente un renacer de la antigüedad y de los textos, de la cultura, de la ideología, de la antigüedad en Grecia, de la cultura griega, de la cultura romana, y es por eso entonces que termina siendo el otro extremo precisamente de esa antigüedad. En el Renacimiento entonces ya tenemos un evento importantísimo histórico y es la invención de la imprenta, y allí entonces los textos, el conocimiento, no está en abadías, no solamente le pertenece al clérigo, sino que entonces ya llega al pueblo en general, a todas las clases sociales, y ya se puede incluso acceder a los textos antiguos y a los grandes textos desde muchas lenguas, incluso en alemán, en latín, ya todos pueden acceder al conocimiento, a aprender, a leer. Ya este pueblo no es analfabeto, ya este hombre del Renacimiento tiene sed de conocimiento, tiene sed de saber, de investigar. Es precisamente por eso que se llama el resurgir, es un renacer. Por eso es la época humanista, toda centrada en el conocimiento del hombre y lo que el hombre es capaz de lograr. ¿Quieres agregar algo con respecto a eso, César? Sí, Luz Helena hacía una pregunta que dejamos un poquito ahí pues como en suspenso, que preguntaba por los mecenas. Entonces, a ver, en ese punto es importante que hay que recordar que entre el medioevo y el renacimiento es un proceso de transición. Digamos, la teoría del cambio de paradigma no es un cambio repentino. Esto hay que tener en cuenta que van a convivir elementos del arte gótico con elementos del arte renacentista. Hay puntos de transición y además es distinto en Italia que en España. En España se demora mucho el Renacimiento, en Italia llega rápidamente, pues allí surge, en Florencia. Entonces, con ese punto que nos decías, Luz, hay de esos elementos de transición,
uno muy importante va a ser precisamente esa figura de lo que será en el Renacimiento el mecenazgo, los patronazgos, lo que son los mecenas, que tiene su antecedente en el medioevo con la importancia de los banqueros, los prestamistas y los usureros. Al banquero se le decía usurero, porque prestaba un dinero y cobraba unos intereses del 30 o el 40%. Entonces el banquero era una figura detestada en general. Y como normalmente los banqueros eran judíos, entonces esto sumó al antisemitismo, particularmente de España, pero ustedes saben que el antisemitismo se diseminó por toda Europa y desde hace mucho tiempo, pero en particular con este odio al banquero, como los judíos solían ocupar esta posición, eso fue importante. Ahora, recordemos que había tres capas de la sociedad, estoy todavía pues en el medioevo como en ese punto de transición, con el aspecto sociopolítico, la monarquía y los señores feudales que ya estaban establecidos en el medioevo, pero con el surgimiento de los burgos, la importancia de la vida en la ciudad, la monarquía pacta con los burgueses, la burguesía urbana, y para ir contra los señores feudales. Entonces el feudalismo va cayendo, va subiendo la burguesía se va a dividir en alta y baja burguesía, la alta burguesía son los banqueros, los prestamistas, el dinero va adquiriendo cada vez más importancia como un bien fungible, o sea, un bien que se consume con el uso, aparece la cuestión del libre cambio, la cuestión del préstamo, esto será muy importante. Entonces, esos personajes de los banqueros van a formar algo que se conoció, van a llegar a tener tanta importancia en las ciudades que van a formar un patriciado urbano, o sea, comienzan a regir las ciudades como unos señores patricios. Entonces, esto generará unas revueltas, una revolución del pueblo. Les recomiendo que busquen la revuelta de Flandes, por ejemplo, de 1238. Pero bueno, dejando eso atrás. Ya en el Renacimiento, esta figura del banquero se convierte en lo que vos decís, Luz, los mecenas. Y el más importante o la familia más importante de mecenas son los Medici, particularmente Cosme Medici, que tenían tanto dinero que eran los que le iban a decir a los artistas, hágame tal escultura, hágame tal retrato, hágame, y ellos sostenían a estos artistas. Entonces, el más importante será este Cosme Medici, pero hay toda una dinastía de los Medici, particularmente en Florencia, pero también los Sforza en Milán, los Gonzaga en Mantua, pues para dar algunos ejemplos de lo que fue este patriciado urbano, que era una verdadera oligarquía ciudadana. Sí, también entonces ese fenómeno de los mecenas y el fenómeno pues de la nueva moneda y la nueva clase social, que es la burguesía que promueve entonces el arte, promueve a los artistas, entonces también genera otro fenómeno que es el coleccionismo de obra. Ya para entonces esto significa que el arte se convierte en un objeto autónomo. Eso es un cambio gigante para el arte, porque entonces ya se firma la obra se convierte en un objeto que representa al artista y el artista puede llegar a ser el rockstar de la época. Antes, en el medioevo, estaba tras las sombras, solamente servía como función, digamos, religiosa, como digamos, un educador de la palabra de la iglesia, y toda la obra incluso se podría reducir a frescos dentro de las capillas, frescos dentro de los castillos, dentro de las abadías, dentro de las iglesias, pequeñas tablas, pequeños grabados. Incluso eso en la Edad Media hizo que estos formatos del arte tuvieran determinadas características que ya para el Renacimiento no tenían límite, como podemos ver en el caso de Miguel Ángel con la Capilla Sixtina, ¿cierto? Que es algo pues que sobrepasa cualquier imaginación. Otro aspecto muy importante del Renacimiento, digamos en contraste con lo que ocurría en el Medioevo, es el asunto del avance médico y lo que esto significó para el arte.
Es un poco paradójico pensarlo, pero tiene mucho sentido si pensamos que artistas como Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, que estaban completamente centrados en el estudio de la anatomía y de la figura humana, llegaron a elaborar disecciones de cuerpos reales, mientras que en la medicina de la edad medieval, en el medioevo, incluso los médicos no realizaban disecciones. No era permitido por la iglesia que estos cuerpos fueran abiertos, sino en casos muy extremos. Entonces eso también hizo que en la medicina hubiese un avance y otros descubrimientos que el arte tomó para sí y terminó conociendo aún más ese cuerpo humano, que era la obsesión por los grandes artistas del Renacimiento como Da Vinci, Miguel Ángel y Rafael. Si me permites una cosita, Emerson Caro Sencio nos hacía una pregunta, saludamos a Emerson, él nos dice, desde esa práctica de los banqueros surgió el nombre de los bancos. Exactamente, Emerson, lo que sucedía era que en los burgos el lugar de las operaciones era la plaza pública. Esos banqueros, prestamistas, usureros, que todo venía siendo lo mismo, el banquero era un usurero por excelencia, se ubicaban en bancos de la plaza pública para realizar sus operaciones. Entonces, banco viene precisamente de butaca, de los bancos de la plaza pública, y por eso se dice también bancarrota. Cuando un prestamista se quedaba sin dinero, rompía la banca, como símbolo de que ya no había posibilidad de hacer préstamos. Sí, también hay que destacar de esta época que también existen dos etapas. El primer renacimiento, conocido también como el Quattrocento, así pues en español, porque pues en italiano sonaría diferente, y el Cinquecento, que sería el Alto Renacimiento, o como en la historia del arte también lo llaman, el clasicismo. Y es esta segunda etapa donde se ubican los grandes artistas, los más reconocidos del Renacimiento, que llegan a la perfección y a un realismo tal que por eso es que entonces los catalogan como los artistas que representan ese clasicismo, ese volver a la cultura antigua que estaba tan obsesionada por el cuerpo humano y la desnudez. Esto también es algo que hay que tener en cuenta al momento de ver la obra del Renacimiento, en contraste con la del Medioevo, porque el desnudo ya era algo que se incluía dentro de la obra y era digamos, un paso adelante, un paso importante, era algo incluso que podía verse malo para la iglesia o malo pues para la religión, pero que en su momento lo que estaba tratando de decir era que lo que le importaba era la representación tal cual, natural y realista del cuerpo humano. Con respecto a, digamos, al aspecto desde la filosofía, como les hablábamos ahorita, la filosofía en el medioevo no es que no avanzó, sino que se dedicó casi exclusivamente a la patrística, al estudio de la teología, de las cuestiones de la religión. El cambio importante con respecto al Renacimiento, ya en el aspecto filosófico, es que se va a dar un intento por reunir, por conciliar, en un intento que podríamos llamar sincretista, un sincretismo, el paganismo, ¿sí? La sabiduría pagana con la doctrina cristiana, porque como precisamente en el Renacimiento resurge toda la cultura grecorromana, resurge la religiosidad romana, incluso egipcia, con los estudios de Aristóteles y de Platón,
eso no necesariamente coincidía con los principios de la doctrina cristiana, de manera que surge un intento de encontrar cómo conciliar ambas corrientes para que la filosofía renacentista no entre, digamos, en esa aporía en la que se encontraba en el momento, que era o la impiedad, o sea, la razón sin fe, o la superstición, la fe sin razón, que nos dio la Inquisición, que nos dio los santos oficios, el índice de libros prohibidos, unas cuestiones de superstición. Y ahí es importante de nuevo Cosme de Medici, porque Cosme de Medici le encarga al filósofo Marsilio Ficino la traducción de la obra completa de Platón. Entonces, por eso les decía ahorita esa corriente del neoplatonismo que va a ir desde Plotino hasta Orígenes y que de alguna manera va a llegar hasta ese momento del Renacimiento, pero siempre estuvo incluso en el medioevo, donde se ven unas teorías muy, muy interesantes, un sincretismo que llama la atención. Por ejemplo, este Marsilio Ficino llega a establecer en ese intento pues de hacer una síntesis entre sabiduría pagana y doctrina cristiana, hace como una línea de santos en los que va a poner primero a Zoroastro, luego a Hermes 3 veces grande, a Hermes Trismegisto, a Orfeo, a Pitágoras, a Platón y por ahí a San Pablo. Como ustedes ven, esto es bien llamativo el intento que se hace, porque en el neoplatonismo se va a dedicar a unos estudios herméticos, del hermetismo, de Hermes 3 veces grande. Entonces les quería leer una pequeña cita de Octavio Paz en su texto Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, que les recomiendo mucho. En alguna parte del texto nos va a decir sobre el hermetismo neoplatónico. Leo la cita: en el hermetismo neoplatónico renacentista hay que distinguir 3 elementos: el filosófico propiamente dicho, mezcla de platonismo auténtico y de ideas extraídas del corpus hermeticum, la cábala y otras fuentes; la nueva ciencia, especialmente la astronomía y la física, y una visión mágica del universo, derivada de la alquimia, la astrología y otras ciencias ocultas. Y nos va a decir un poco más adelante, nos dice: la conjunción entre la visión emblemática del universo y el neoplatonismo era fatal. El encuentro se produjo en la Florencia de Cosme de Médicis y sus primeros protagonistas fueron Marsilio Ficino, Pico de la Mirandola y sus discípulos y amigos. El hecho de que los jeroglíficos egipcios fuesen indescifrables les daba un estatuto ontológico distinto al mero signo lingüístico. Y esto fue lo que se llamó entonces la prisca teología. La teología primera se suponía que el cristianismo y el paganismo sí coincidían, solo que el paganismo lo que hacía era anticipar la venida del cristianismo. Muy amañado, pero bueno, eso fue importante en la filosofía renacentista, intentar unir paganismo con cristianismo. Bueno, también es muy importante para el arte renacentista un paso que da el arte o ese proceso del arte dentro de la última etapa de la Edad Media, y es los estudios de la geometría y con ellos la llegada de la perspectiva. Esto es algo que para el arte renacentista es vital, porque ya allí se da la figura volumétrica y vemos arte como el de Miguel Ángel, que se convierte en un cuerpo humano absolutamente pesado, escultórico y que está lleno de volumen, en contraste con el arte del medioevo, que como lo vamos a ver seguidamente en la presentación, no logra aún representar el volumen, incluso el gesto y las proporciones humanas como debería. Este asunto de la perspectiva también es muy importante porque es una apropiación que hace el arte y sobre todo el pintor de las formas que toma la arquitectura, y nos da algunas pistas de lo que el pintor
y el dibujante hacen dentro de su proceso de creación, y es tener que tomar estos aspectos del arte tridimensional para poderlos plasmar dentro de una bidimensionalidad que no logra y que no puede representar la naturaleza tal y como es, que era uno de los objetivos del Renacimiento. Dice Emerson Caro Sencio, Filippo Brunelleschi promovió la perspectiva. Tomás Masaccio, un pintor fuera de lo convencional, Donatello, que le dio un potencial a las esculturas. Sí, Emerson. Precisamente Masaccio, como lo nombras ahí, es uno de los artistas más importantes para este proceso del arte del medioevo, del arte gótico al arte renacentista. Entonces, no sé, Sergio, si te parece, empecemos con la presentación y empezamos a ver estas pruebas que nos da el arte, que nos da la pintura, que nos da la arquitectura, de todo este proceso que sufre las artes plásticas, o digamos que gana las artes desde el siglo V hasta el siglo XVI, que es donde termina el Renacimiento. Perfecto, dale, ya puedes compartir pantalla. Entonces, Luz Helena te preguntaba que si antes no había escultura. A ver, no veo estas preguntas. Antes no había escultura. En la Edad Media. Sí, esa es la pregunta, sí, por supuesto. Lo que pasa es que es una escultura muy diferente a la escultura del Renacimiento. Nosotros vemos en la antigua, en la época antigua, en Grecia, en Roma, una escultura que es, digamos, una escultura que está dentro de las paredes de los templos, dentro de las estructuras de los castillos, dentro de las casas, pero ya en el Renacimiento esta escultura pasa de las tablas, pasa de esa forma bidimensional, pasa a ser volumétrica, mucho más perfeccionista, mucho más realista en el Renacimiento, sobre todo con el ejemplo de Miguel Ángel, que es sobre todo antes que pintor, un escultor. Bueno, entonces voy a pasar a compartir pantalla. Espero pues tenga... creo que... debería estar compartiendo allí. Esperemos un momento mientras carga. Bueno, con respecto a Filippo Brunelleschi, el desarrollo de la perspectiva, recordemos que Lacan le va a dedicar un capítulo a este análisis, sobre todo cuando está analizando los temas de la óptica. Listo, allí está la presentación. Pueden ver la presentación. Perfecto. Entonces iniciaríamos con las dos etapas, digamos que yo lo veo de esta manera, más importantes, o que para nosotros en nuestro digamos, mundo, en nuestro viejo mundo, nuestro nuevo mundo, en nuestro mundo latino fue más importante, porque para nosotros el arte cristiano tiene un aporte muy importante y lo vemos implementado dentro de nuestra simbología católica. Un ejemplo de esto, pues, es nuestro Sagrado Corazón de Jesús, que es, pues, un símbolo que tiene un nacimiento precisamente allí en este tipo de arte. El arte del medioevo, entonces, tiene diferentes estilos,
pero dentro de los estilos que elegí para mostrarles y que creo que casi todos hemos visto, que casi todos reconocemos como arte gótico o arte del medioevo, comprende el arte dentro del estilo que se dio principalmente en Francia y en Italia, y es el estilo románico y gótico y el estilo bizantino, de lo que hablaba ahora Sergio, y que es en esencia ese arte que en general se dispersó como el arte del medioevo, y son las artes de la cristiandad. Perdón, aquí creo que... Están viendo, me gustaría que me dijeran qué es lo que ven. No. Bueno, aquí podemos ver entonces la Catedral de Nuestra Señora de Reims, que es uno de los emblemas de las estructuras góticas más conocidas. Se da su finalidad, pues se finaliza su construcción en el siglo XIII y es elaborada en Francia. Este es una típica estructura gótica dentro de lo que se conoce como el gótico o el románico, el arte medieval con estilo románico o gótico, que se da en Francia y que como lo podemos ver y como seguramente muchos de nosotros lo reconocemos, tiene el famoso rosetón, los arcos ojivales y los vitrales. Esto es una de las características dentro de la arquitectura gótica más relevante, porque vamos a ver en casi todas las estructuras góticas este tipo de características. El vitral es supremamente importante para la catedral, para el templo, para el castillo gótico, porque dentro de él no solamente está representado, o en él está representado la narrativa cristiana, la narrativa de la Biblia, toda esta historia que narra la Biblia, sino que además a través de él entra la luz, que es precisamente ese símbolo, esa ideología que caracteriza a la época medieval, y es la luz de Dios. Dios es una luz que se representa dentro del arte en todas partes. La luz aparece como ese poder sagrado, ese poder espiritual, la luz que ilumina al hombre. Entonces, en estas catedrales es supremamente importante dar cabida a estas formas que dan entrada al color y a la luz. En este tiempo, en la Edad Media, es supremamente importante el vidrio. El vidrio, pues, a pesar de que en esta época es escaso, se utiliza muchísimo dentro de la arquitectura y da paso, la elaboración de todo este arte en vidrio, da paso a los avances en la óptica, y es precisamente en la Edad Media donde surge el invento de las gafas. Porque además también hay que aclarar que en este tiempo pues no estaba la luz, no existía la luz, y la luz que existía dentro de las casas era la luz de la vela. Entonces era supremamente importante tratar de encontrar una solución a la ceguera que estaban entonces sufriendo los escritores y los artistas o los artesanos de la época, debido precisamente a este trabajo oscuro. Eso pues es un relato que se encuentra dentro de la historia del arte, y que es pues muy, muy pintoresco, porque se imagina entonces uno a estos señores
en estos grandes castillos a oscuras con velitas y pues tratando de hacer una cantidad de, de libros, de narraciones, de escrituras, con pluma, con tinta, una cosa completamente artesanal, completamente manual y que es muy difícil, que se demora años. Entonces, en esta época, además de todo, un libro podía ser escrito en años, podría demorarse la escritura de una Biblia incluso hasta 3 años. Por eso habían tan pocos libros. Bueno, otro monumento, gran símbolo del arte gótico, pero ya en Italia, es la Catedral de Milán. Esta catedral se conoce tal vez como uno de los monumentos de la arquitectura que aún existe, más grandes. Es una cosa monumental que le caben hasta 40.000 personas. Pues es algo absolutamente fastuoso, que habla de riqueza, habla de perfeccionismo, de ornamento. Es una cosa bellísima, hecha en ladrillo, pero recubierta en mármol, y que por su lado, en cambio, tiene un aspecto más estilo bizantino. Aquí ya no vamos a ver tanto los rosetones, pero sí vamos a ver los arcos ojivales. Y además, entonces, dentro de ella vamos a ver una cantidad de figuras escultóricas que nos hacen una narración de diferentes eventos mitológicos y de la Biblia, supremamente importantes para la cultura de la época. Imagínense entonces lo que es entrar allí, lo pequeño que se debe sentir entonces un ser humano entre estas columnas, que además era uno de los objetivos de la creación de estas estructuras, que el ser humano, quien entrara allí, se sintiera tan pequeño que pudiera sentir el poder de Dios, que pudiera sentir esa grandeza de Dios y que pudiera sentir que Él en la tierra solamente estaba para el servicio de la fe, solamente estaba para el servicio de Dios y que era Dios el que tenía el poder de todas las cosas. Este tipo de construcciones tenían un tiempo larguísimo para poder ser desarrollados. Por eso entonces la Catedral de Milán empieza su construcción en 1386 y termina en 1965, casi pues después del Renacimiento, incluso pues ya pues la Edad Moderna. Y también hay que decir que todas estas estructuras góticas, todos estos castillos, estas iglesias que se construyeron en este tiempo, sufrieron muchos vejámenes de los sucesos que pasaron en el tiempo. Sobre todo, pues, en las guerras que vinieron después, la Segunda Guerra Mundial, muchos de estas catedrales fueron casi que destruidas. Entonces, no solamente hubo que restaurarlas, sino que además, entonces, se tuvo que hacer, digamos, una revaloración de este arte y convertirla en una representación de la humanidad. Ejemplos de estas grandes estructuras son protegidas como patrimonio de la y por otro lado, entonces, dejando de lado la arquitectura,
y pues esas características que también se trasladan a la pintura, empezamos entonces a hablar de los artistas que nos decía Emerson, por lo que nos preguntaba Luis Manuel y Luz Helena. Y son entonces estos artistas que gracias a los historiadores de la época podemos llegar a reconocer, porque como lo decía ahora, es muy difícil poder dar nombres propios a esos artistas del arte medieval, ya que están pues tras la sombra del clérigo y solamente haciendo una labor de función pues de educativa, y ellos no ponían su nombre en su obra, entonces no sabíamos quiénes eran los que estaban detrás de esas creaciones. A partir entonces de este artista, dime, Sergio. Tienes una pregunta antes de que pasemos a los artistas específicamente con el tema de las catedrales. María Consuelo nos hacía unos aportes sobre la Catedral de Milán y Emerson te pregunta, Natalia, ¿me corriges si estoy equivocado? ¿Cierto que la arquitectura gótica, en especial las catedrales, manejaban mucho la horizontalidad y la verticalidad? ¿Lo vertical y horizontal tenía algo que ver con la divinidad? Sí, Emerson, qué buen aporte, y además que es un punto que olvidé por completo. Tienes toda la razón. Es absolutamente importante para la catedral gótica el asunto de la altitud, de erguirse hacia el cielo, de ir hacia donde supuestamente está el poder divino, donde supuestamente está esa luz que guía a la humanidad, y es por eso que estas catedrales góticas son tan puntiagudas, es un intento de tratar de alcanzar lo celestial. Es supremamente importante esto, por eso es que la altitud es algo que vemos en todas estas estructuras, y pues como lo vieron en la Catedral de Milán, hace parte esencial de esa representación de la fe. Pues es algo que tiene que suscitar tan terrenal que lo que esté viendo represente precisamente ese poder divino. Entonces, sí, Emerson, es así, esa horizontalidad y verticalidad que elabora la arquitectura de la época medieval es supremamente importante para la expresión de esa ideología. ¿Cuál era la otra pregunta, Sergio? Mira, nos pregunta Lina María Palacio, a quien saludamos, o más bien hace el comentario que es también una manera de la iglesia de mostrar su poder con opulencia y exageración. Sí, por supuesto. Hay que decir que, pues, para el medioevo, la figura de San Francisco de Asís, que era supremamente importante, promovía la pobreza, promovía precisamente no tener propiedades, no tener cosas, pero en contraste con esto, se elabora todo este arte, este montón de castillos, de edificaciones, todo este montón de templos absolutamente fastuosos, que además representan riqueza, que sí, que representan opulencia, pero que se justifica dándolos como una ofrenda a Dios. Entonces, toda esta riqueza, todo este tiempo, este esfuerzo, este arte, este esfuerzo por elaborar estas estructuras, son una ofrenda a Dios con el fin precisamente de obtener su gracia y su indulgencia. Es lo más importante para el medioevo en ese momento, que Dios se sienta completamente satisfecho
de que su creación en la tierra está, está a su servicio, ¿sí? Entonces es por esto que estas edificaciones son así de opulentas. Es un contraste con lo que el hombre en la tierra debe ser, que entonces tiene que ser muy austero, tiene que ser pobre y pues debe tratar de no adquirir cosas, ¿sí? De no adquirir riqueza. Pues un discurso que se le da al pueblo porque realmente el clérigo y la nobleza sí tienen tierras y sí tienen muchas riquezas. Entonces, pues es el contraste que se da pues en la época. Bien, si me permites, ahí quizás añadir un contraste que es muy importante, y este tema de las catedrales es clave porque la catedral es una estructura, una edificación completamente simbólica. Por ejemplo, Octavio Paz nos menciona que en esa época se da una concepción emblemática del universo y se puede decir que la catedral es el emblema de la ciudad. De manera que en este arte gótico, donde el entorno urbano va a ser tan importante, la catedral va a representar la oposición al arte románico previo, donde hablaríamos no de la catedral, sino del monasterio, que está en lo rural, alejado, que era, por ejemplo, la cuestión de las órdenes mendicantes, lejos del pueblo, donde la pobreza iba a ser una virtud muy importante, es la religión de los pobres, es necesario dejar de lado la opulencia, pero a la vez el arte gótico va ganando espacio y por eso vemos toda esta opulencia, esta exageración que muy bien nos explicaba Natalia, que van a decirnos entonces que es para estar a la altura de las obras de Dios, digamos. Se decía, hay algo muy importante allí y es que el papel de la luz en las catedrales, se puede decir del cristianismo que es una religión solar y era muy importante los vitrales precisamente porque permitían la entrada de la luz y esta era lo que se llamaba la lux vera, incluso el fiat lux, hágase la luz. Había una pregunta, por ejemplo, si esa luz debía ser blanca o polícroma, si esos vitrales debían tener color o no. Bernardo, el que les decía de la reforma cisterciense, decía que debía ser una luz blanca, desnuda, mientras que en el gótico realmente lo que triunfa es una luz polícroma de varios colores, azules, rojos, y también se llega a decir de la catedral como emblema y todo este simbolismo de la arquitectura gótica y de su geometría que tiene una relación con las escalas musicales del canto gregoriano. Porque va a haber, así como hay policromía, hay polifonía. Hay una cuestión que intenta imitar el coro de ángeles. En la repetición de las notas de las polifonías, por ejemplo, algunos autores intentan encontrar la repetición de las distintas estructuras en la arquitectura. Entonces esto es muy interesante. Se habla las catedrales se realizan en cruz, se dice que representa el cuerpo mismo de Cristo, son catedrales luminosas y llenas de luz, por oposición completa a los templos románicos, que eran lúgubres, oscuros, con gruesos muros, con monjes negros, templos recónditos, donde no estaba la polifonía, sino la monodia gregoriana, una sola melodía que se repetía, no varias voces. Entonces, sí, la cuestión de la catedral es una enciclopedia llena de imágenes, la catedral es un libro, básicamente. Sí, ya en el campo de la pintura, por supuesto, pues no, la fastuosidad no alcanza tanto, pero se traslada muchos de esos elementos de la arquitectura medieval, también se trasladan a la pintura medieval y como vemos en este artista, en Cimahue, un artista del Trecento que es casi que de los pocos que se puede nombrar en la historia del arte, porque como ya lo vimos, es muy difícil rastrear estos artistas de la Edad Media, debido a que muchos murieron y otros pues simplemente no firmaban su obra, no se sabía de quién era esa obra. El historiador, pintor también y escritor Giorgio Vasari, que es el primer historiador de arte de la historia, digamos, de la historia de la humanidad,
elabora el primer libro, el primer texto, donde se condensa la historia del arte, y él es quien trae a la luz este artista, que además dice que es un artista que utiliza el estilo tradicional bizantino. Dice él que es un artista gótico de los últimos que se puede nombrar en la época, y pertenece pues a esa segunda mitad de la Edad Media, como vemos entonces en Cimahue o Cimahue. Hay varios elementos para nombrar allí. El primero sería entonces que para la pintura medieval o el arte medieval es supremamente importante incluir el asunto de la luz, que como nos decía Sergio, pasa por la representación de lo divino y de ese poder de Dios. Entonces en la pintura se utiliza el dorado, lo podemos ver aquí en esta obra. El dorado es muy utilizado en el arte gótico, en la pintura gótica, y se traslada en estos marcos elaborados que podría decirse que tratan de imitar de alguna manera las columnas de las catedrales góticas. Además, también hay otros aspectos del arte de la pintura medieval importantes, como son su narrativa y su temática. Lo principal para la pintura del medioevo es poder narrar los episodios bíblicos, poder contar qué le pasa a la Virgen María, qué le pasa a Jesús, los grandes hechos que suceden en la Biblia. Así entonces el arte gótico, de la pintura gótica, cumple su función de enseñarle al pueblo, de enseñarle a la sociedad del medioevo qué es lo que sucede con la fe, qué pasa con la fe, a dónde vamos a llegar, qué hay que hacer en nuestra vida terrenal para poder llegar a tener la vida eterna, que es ese gran premio que el hombre del medioevo espera. Bueno, otros aspectos del arte medieval son la falta de realismo, sí, que se le critica muchísimo al arte del medioevo, y sobre todo esa falta de inclusión de elementos de la naturaleza. Aquí la obra del mismo es un retablo, vemos la cantidad de luz que se le impone entonces a las figuras que son santas. En estas figuras además vemos una clara tendencia a marcar la figura humana como con líneas, ¿sí? Esto hace que ese difumino, que esa posibilidad de darle volumen al cuerpo humano sea muy difícil, porque en la Edad Media se prevalecía esa tendencia a enmarcar la figura, a hacerle una especie de trazado alrededor, muy estilo ilustración. No se tenía en cuenta entonces los detalles de la naturaleza, tampoco la perspectiva, tampoco la profundidad de campo, pero entonces en este tiempo se daba lugar a lo que los historiadores llamaron una perspectiva jerárquica. Esta perspectiva jerárquica consistía en poner más grandes los personajes que tenían mayor importancia dentro de la pintura. Entonces, como vemos en esta obra, lo principal está en el punto central, es mucho más grande que el resto de figuras, pero todas siguen muy apeñuscadas, no aparece una forma de profundidad, una forma de perspectiva clara que hable de un estudio más amplio de la forma. Adicional a eso, no sé si ustedes lo pueden ver, pero yo no lo veo, es la diferenciación entre estos gestos. No se logra definir
si son gestos femeninos o masculinos. Pareciera que estos rostros pertenecen incluso casi que a la misma persona. Es un asunto muy, muy criticado al arte medieval, y es esa falta de naturalidad, esa falta de realismo, pero que no se debe a una falta de virtuosismo, sino que más bien pertenece a una falta de interés por la representación de la naturaleza como es. Aquí seguimos viendo al mismo artista con una de sus obras más importantes, y es este Cristo, este crucifijo, que además entonces nos habla de otros aspectos que, que pertenecen incluso a otras culturas. Aquí uno puede ver un Jesús incluso como con una tendencia al arte islámico más fuerte. Aquí también hay otro aspecto del arte gótico que se remarca, y es el gesto y la mirada melancólica, muy, muy repetitiva dentro del arte gótico. No sé, no sé si alguno de ustedes puede hablar sobre una pintura o alguna representación gótica donde haya algún personaje que pareciera sonriendo o estuviera feliz. Esto es muy raro. Normalmente el arte gótico se caracteriza por su aspecto melancólico, por rostros muy tristes, incluso rostros de dolor, rostros que sufren, que es finalmente eso que se espera de ese seguidor de la fe, que se sacrifica aquí en la tierra para poder lograr llegar a alcanzar la vida eterna y el perdón de Dios. En la obra más importante, Santísima Trinidad, vemos todos los aspectos que pueden cerrar el arte gótico. Aquí vemos entonces estas figuras humanas completamente unidas, apeñuscadas, una tras otra, para poder tratar de dar una sensación de ubicuidad. Este personaje, que es el que cobra la mayor importancia, con un tamaño que sugiere la perspectiva jerárquica de la época, además de estos rostros que parecieran todos entonces de una misma persona, unos rostros que no se puede identificar si son hombres o mujeres, pues en la parte superior, porque pues en la parte inferior podemos deducir que hay unos señores ya mucho más mayores, y que pues con sus grandes barbas nos hablan de que son caballeros. De todas maneras, por la ubicación del punto de vista en la que está elaborada la obra, también es muy difícil poder hablar de un punto de vista que sugiera una profundidad de campo o un trato de la perspectiva adicional. De hecho, se ve cuando ella está sentada allí que pareciera que se fuera a venir de frente, que se fuera a caer de frente, por esta falta de este elemento que ya en el Renacimiento es ampliamente abordado. Antes de pasar al arte del Renacimiento, ¿hay preguntas o algún comentario? Sí, nos preguntaba, bueno, Emerson nos decía que a propósito de la función del cuadro en la obra de arte Seminario 11 de Lacan, que hace poco ustedes mencionaron cuando nos compartirán una videoconferencia. Nos dice él que se disculpa por apartarse del tema. Bueno, en realidad, Emerson, pues no te alejas mucho del tema, porque precisamente Lacan va a tomar varios de estos artistas del Renacimiento. Entre ellos, recordemos a Brunelleschi con la perspectiva y el trabajo sobre el punto de fuga, que será muy importante para Lacan cuando analiza el tema de la pulsión escópica del objeto mirada. Particularmente Emerson en el seminario 12, los problemas cruciales del psicoanálisis, y por ejemplo él va a trabajar la cuestión de la anamorfosis. En Holbein
y también nos va a trabajar la cuestión de Velázquez de las Meninas, donde ustedes saben que él entra en un debate con Foucault. Entonces, bueno, sí, es un poco apartado pues en términos de que ya sería el trabajo de la pulsión escópica, pero tiene una relación, porque él está trabajando estos artistas, él trabaja Brunelleschi, trabaja Holbein, trabaja Velázquez, bueno, entre los que recuerdo particularmente en los problemas cruciales para el psicoanálisis, y como dices en el 11, la función del cuadro. Entonces, sí, bueno, se puede pensar, no sé qué dice la profesora Natalia. Ya, comentarios, solamente hay esos. De pronto señalar, recordar aquí que como decías, con las expresiones y los gestos del rostro, que brilla por su ausencia, digamos, la felicidad o la expresividad incluso, porque son rostros hieráticos, sagrados, una cuestión donde lo soteriológico que hace que este pasaje por este mundo terrenal sea simplemente un momento de espera, como muy bien señalabas ahora, donde el tiempo es simplemente esperar a que llegue ese más allá, el encuentro con Dios, y donde Santa Teresa, por ejemplo, en la poesía mística nos va a decir muero porque no muero. Es importante porque claramente allí hay algo de una tendencia en el arte de este tiempo a lo hierático e incluso casi que a lo melancólico. Figuras pues, donde no hay nada de expresividad, oscuras. Sí, es una de las grandes características del arte del medioevo y sobre todo pues del tratamiento de la figura humana para ese momento, del gesto, del rostro y del volumen en el cuerpo humano. Porque de todas maneras, ya cuando en el Renacimiento llega el esfumato y llega la perspectiva, los aspectos de volumen en el cuerpo, esa posibilidad del gesto, la posibilidad de los gestos propios, individuales, en cada uno de los modelos que los artistas utilizan, se pueden ya percibir. En el arte medieval aún no. Eso es muy, muy particular en el arte medieval. Y como vemos, seguimos viendo pues el color dorado y la luz, que es supremamente importante. Y el tema religioso, el tema que siempre nos refiere pues a la escolástica de la época, lo que sugiere la Edad Media y lo que sugiere pues que el arte deba hacer en ese momento. Sí, dice entonces Emerson, dato curioso, dice, Cimahue fue maestro de Giotto, claro, por supuesto, sí, a Cimahue que pertenecía pues en esa última etapa de la Edad Media, le sigue el Giotto, que toma aún muchos aspectos del arte gótico, pero ya él da un paso más adelante y se atreve. Ya lo vamos a ver entonces con su obra. El Giotto elabora una composición mucho más compleja de su obra y vamos a ver una cantidad de personajes distintos. Bueno, entonces empecemos ya con el arte del Renacimiento. El Renacimiento, como sabemos entonces, ya lo habíamos contado, se dio en estos dos siglos, el 15 y el 16. Él se devuelve un poquito, porque como ya lo habíamos dicho, es un proceso. En el arte es un proceso, se va dando, entonces en el siglo XIV hay algunos aspectos renacentistas en algunos artistas del siglo XIV, y ya luego en el siglo XVII y XVIII con el barroco y el arte manierista, aún vamos a seguir viendo algunos aspectos del arte renacentista por allá, por esos lados. Principalmente el arte renacentista se divide, o este periodo se divide en el primer renacimiento y en el alto renacimiento o clasicismo, como lo decíamos ahora, y como, digamos, hace su presentación, es un resurgir o renacer de la cultura clásica greco-romana. Muy
muy interesada en el estudio de la figura humana, de poder entender lo que pasaba con la figura humana, con el cuerpo humano, con su forma, y sobre todo con su relación con la naturaleza, cómo se relacionaba ese cuerpo humano con la naturaleza, qué le significaba la naturaleza alrededor del cuerpo humano, de este ser ya que se definía como humanista. Entonces, pareciera que no es tan importante, pero imaginen ustedes llegar a construir un cuadro en esta época en la que llevaba una idea de simplemente dejar por fuera elementos como árboles, como montañas, como agua, animales, simplemente pues no se tenía en cuenta. No era ni siquiera necesario aprender a abordar esos objetos dentro de la construcción y la creación de la obra, pero entonces llegan otros artistas como Giotto, que es el que nos menciona Emerson, y nos hace este tipo de composición. Vean entonces aquí un riesgo que él ya nos muestra, y elabora una composición mucho más elaborada, adiciona además elementos de la naturaleza, y empieza a mover estas figuras, empieza a haber movimiento, incluso los colores, el tratamiento de las telas, de la indumentaria de los personajes, se vuelve mucho más arraigado a la realidad. Estos rostros ya tienen más gestualidad, aquí ya podemos reconocer entonces unas mujeres, unos hombres, unos gestos femeninos, unas manos femeninas que pareciera ser incluso más delicadas de lo que pudimos ver entonces en esas manos de las féminas del arte gótico. El Giotto entonces es el artista de ese renacimiento que funda la primera mitad, ¿sí? El siglo XV. Y que aún se considera gótico, pero que ya está dando unas bases para lo que sería el Renacimiento. Ese Renacimiento floreciente en Italia, y que Sergio nos decía pues que tuvo su gran surgir en Italia, principalmente en las ciudades de Venecia y de Florencia, y que además también tiene sus escuelas representativas y sus artistas que ya se vuelven entonces unos artistas que representan estas ciudades, que representan un estilo ya no solamente del Renacimiento como tal general, sino también de un estilo y de una estética que corresponde a una escuela. Denme un momento. Bueno. Aquí vemos otras dos obras del Giotto, también con una gran composición, una gran cantidad de personajes. En la obra San Francisco llora por Santa Clara, se ve un elemento adicional, y es el asunto de un intento de incluir la perspectiva en esta composición. Es bien interesante entonces aquí que el Giotto trate de incluir esos aspectos de la arquitectura gótica y dentro de la obra procure un ambiente que tiene una profundidad, que se va más allá, que pareciera que la obra se sale de sus bordes. Esto entonces es una clara manifestación de lo que seguiría para el arte del Renacimiento, ya con otros artistas como este que estamos viendo, que es Masaccio, del que ahora nos hablaba Emerson, que ya es considerado pues un artista del Renacimiento y que, como vemos,
pues ya tiene un trato mucho más especializado de la perspectiva, del manejo de los atuendos, de esta composición de muchos personajes dentro de la obra. Además, adicional, dentro de su obra está incluyendo personajes desnudos, que es una que es una obsesión pues por el Renacimiento en este momento. Este tríptico es una de las grandes obras de Masaccio. Aquí ya podemos ver un manejo de la perspectiva amplio, un manejo ya mucho más profesional de la perspectiva. Este es una gran obra que muestra a los personajes pues en mucha actividad. Esto ya también cobra mucha importancia en el Renacimiento, y es ese elemento de la acción. El cuerpo se mueve, el cuerpo tiene movimiento, el cuerpo tiene tiempo, tiene movimiento, tiene una forma de expresarse. Esto es lo que hace entonces que el Renacimiento sea tan importante, porque investiga sobre esa humanidad y sobre esa forma en la que el cuerpo humano se relaciona con el entorno. Sergio, ¿sí? Dime, sí. ¿Hay alguna pregunta? Creí haber escuchado. Eh, no. De pronto señalar ahí con respecto a esa expresividad del rostro, ya digamos al manejo del volumen, de la perspectiva, la importancia también pues, de representar desnudos, como en la obra que ya estamos viendo, y la importancia que tiene que ver con el antropocentrismo, pues la importancia, el lugar central que va a ocupar el cuerpo humano, digamos la expresividad del rostro, la simetría, la armonía y la proporción en la composición que vienen a reemplazar un poco ese hieratismo bizantino o ese simbolismo medieval. Se nota un claro enriquecimiento porque hay más detalles, hay más complejidad, como lo señalabas ahora, aparece el paisaje, hay profundidad, hay elementos volumétricos. Esto se va a reflejar también en el mundo de la música, entonces quería señalar, digamos, en la música va a venir, en cuanto a la música vocal religiosa, palestrina, que va a utilizar las múltiples melodías o la polifonía. En la música vocal profana llegarán los madrigales de Claudio Monteverdi, donde vemos que también hay un enriquecimiento, ya no es la monodía, una sola línea vocal del canto gregoriano, sino que aquí hay unas polifonías, y además pues no habrá tiempo de profundizarlo, pero también en la novela va a ser importante, va a haber también un enriquecimiento de la novela, porque se va a dar un género que se conoció como la novela polifónica o la novela de novelas. Por ejemplo, ya ustedes conocen el Quijote, se va a considerar una de estas novelas polifónicas porque incluye algo de caballería, ¿sí? También incluye algo pastoril, como la Galatea del mismo Cervantes o la Arcadia de Lope de Vega. También va a incluir elementos picarescos como el Lazarillo de Tormes. Entonces, como ven, en las distintas artes se refleja este enriquecimiento. Hay un enriquecimiento en términos de complejidad. Hay más elementos, así como hay más colores, más detalles de volumen. En la literatura se da esta novela polifónica, en la música se da la polifonía específicamente. Bueno, yo diría entonces, Sergio, que para terminar, pues sería entonces mencionar a Sandro Botticelli con El nacimiento de Venus, que en contraste con el David de Miguel Ángel, se constituyen el belleza femenino y masculino de la época. Pues ya ustedes juzgarán si sigue siendo así. Pero para la época del Renacimiento, entonces estos personajes y estas obras constituyen lo que debería verse como bello en el cuerpo femenino y masculino. Ya entramos entonces en el campo de Miguel Ángel, y pues como todos sabemos, Miguel Ángel sobrepasa
ya los límites de lo que sería el trato de la perspectiva y de la volumetría o de lo volumétrico en la figura humana. Y aquí vemos claramente que nos da una enseñanza, mejor dicho, una gran enseñanza sobre el dibujo de la figura humana y su volumen. Esto es casi escultórico, esta obra de la creación. Aquí se ve por completo estos personajes cómo pesan, se ven vivos. Lo mismo que hace en la pintura, Miguel Ángel lo hace en la escultura, porque él más que un pintor es un escultor y tiene la figura humana metida en su cabeza, es un perfeccionista. Y pues vemos esta gran obra de Miguel Ángel, pues que creo que lo representa. Aquí incluso se puede ver un gesto, se puede ver un sentimiento, se puede ver un movimiento. Es increíble. Miguel Ángel en su obra es un artista que resume ese culmen del Renacimiento en su segunda etapa. Por supuesto, no podemos dejar atrás a Leonardo da Vinci, que es quizá ese emblema, ese símbolo, es el nombre del Renacimiento. Leonardo da Vinci, no se puede hablar de Renacimiento sin Leonardo da Vinci, es tal vez el que le puede hacer un contrapeso, el que puede competir con Miguel Ángel. Leonardo da Vinci incluso aborda la naturaleza y pretende que parezca real, está increíblemente obsesionado por la perfección, por el realismo, y le da a sus personajes, porque además pues en el Renacimiento es importantísimo el retrato, le da a sus personajes una individualidad. Estos personajes de la obra de Leonardo da Vinci ya incluso podría decirse que piensan algo, que están pensando algo, que sienten algo. Como todos creo que lo hemos pensado con la Mona Lisa y con algunas de sus obras en las que pinta Madonas y otros personajes como niños y mujeres, donde se ve claramente una sensación de sentimiento allí. El hombre de Vitruvio, para finalizar entonces, es el emblema, el símbolo, eso que representa el Renacimiento y la época humanista, junto con Leonardo da Vinci y su perfección, el antropocentrismo, como decía Sergio, y toda la ideología que se centra solamente en conocer al ser humano, en cultivar al ser humano, en llegar a lo más profundo de la investigación sobre el ser humano. Muy bien, tenemos un comentario y una pregunta de Ana María Acevedo. Primero el comentario dice, a ver, espérate que se me perdona. La Catedral de Santa María de Fiore en Florencia demuestra esta época con una imponencia diferente al del medioevo por el manejo total de la perspectiva. Y luego nos pregunta Ana María si esta época en Europa occidental tiene similitud con la época de esplendor de Grecia en los tiempos de Sócrates y Aristóteles, lo que se conoce pues como la época de la Grecia clásica o del apogeo, que va pues alrededor de las guerras médicas y sí, lo que buscaban ellos era precisamente ese resurgimiento del periodo clásico, el resurgimiento en la escultura, el resurgimiento en la literatura, en la poesía, y al poner al hombre en el centro de nuevo, antropocentrismo, al sacar el geocentrismo de plano, porque nos faltó pues aquí mencionarlo, pero hay otros dos elementos que son las conquistas geográficas
Magallanes, Colón, bueno, no nos daba pues para, pero esto es muy importante porque se acaba la concepción de la Tierra plana, que todavía se consideraba que era así, y además se quita la Tierra del centro con Copérnico, se pone el heliocentrismo, y todos estos son elementos que ya estaban en Eratóstenes, en Teofrastro, pero pues, los griegos ya lo habían advertido, pero bueno, el medioevo precisamente ralentiza un poco el arte porque se centra exclusivamente en el pensamiento sobre Dios y queda de lado los desnudos, la expresividad, el color, la polifonía, todo lo que hemos llamado pues, como enriquecimiento o complejidad. Dice Emerson, Natalia, Sergio y quienes ven la videoconferencia, recomiendo la película El Tormento y el Éxtasis, dirigida por Carol Reed. Muchas gracias, Emerson. Bueno, y recordar también entonces, recomendar El Séptimo Sello de, de Berman, que allí también vamos a encontrar pues un relato interesante de los juglares, de la peste negra. Y nos dice Emerson también, es acerca del artista Miguel Ángel y la angustia que le dio por realizar las capillas, las pinturas de la Capilla Sixtina. Él no quería seguir los patrones eclesiásticos. Nos dice Ana María, completa pues su comentario anterior en la representación del cuerpo humano. Y dice Emerson, ya empezaba a tomar fuerza el papel y las decisiones de los artistas. Bueno, no sé si quieres hacer un comentario sobre esto o una conclusión. Bueno, pues podríamos recomendar muchas películas. En cuanto al abordaje pues, del tema del medioevo, sabemos que es una época que nos atrae, todo su simbolismo, el manejo de la estética del medioevo es algo que hoy en día nos sigue atrayendo, que lo vemos, todavía lo vemos en nuestra cultura, lo retoman los grupos de música como el metal, en algunas subculturas como lo fue la cultura emo del momento, tenía algunos elementos que podrían llamarse de esa estética del medioevo. El oscurantismo, los herrajes, la utilización del cuero, muchos de esos elementos que pertenecían al caballero de la época medieval y que lo vemos cada vez más en las series que más nos gustan. Game of Thrones lo muestra a la perfección. El caballero medieval es un caballero noble, un caballero que pelea por su fe, por su casa, y eso es lo que nos gusta ver. Es una época que nos atrae, nos sigue atrayendo a pesar de lo oscura, de lo sangrienta que fue. Y pues uno podría recomendar incluso películas, porque creo que se rodaron más películas y más series enfatizadas en la época medieval que incluso en la renacentista. Es extraño, pero sí, así es. Tenemos otros ejemplos como El nombre de la rosa, por ejemplo, para ver esa diferencia de clases en esta época. Tenemos también las series como El Espartaco, como Game of Thrones. Hay una nueva en History Channel que solo habla de las cruzadas, ¿sí? Esto nos encanta. También en cuanto al Renacimiento, sabemos que toda esta parte del gran conocimiento y del hombre que es increíblemente inteligente, que aborda muchos aspectos del conocimiento, como fueron los artistas Da Vinci y Miguel Ángel, que no solamente sabían de escultura y pintura, sino que también sabían de anatomía, sabían de arquitectura, inventaban máquinas, tenían cerebros increíbles, eh, llevaron al cine a momentos como la película que tuvo tanto éxito, El Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, que fue protagonizada por este artista tan conocido hollywoodense,
que en este momento no recuerdo, pero que es uno de esos grandes ejemplos del abordaje del Renacimiento, pues en la época nuestra y que también nos atrae muchísimo. Se podrían dar muchos ejemplos. Emerson pues nos cuenta estos, pero pues podríamos incluso abordar muchísimos más. El que da Sergio pues es increíble, es el típico caballero de la época y es este oscurantismo que se daba pues en la Edad Media. Yo no tendría más para decir, creo que ya nos hemos extendido demasiado. El tema sí da más para decir y pues es un tema muy apasionante. Es muy largo, como lo pudieron ver, no es suficiente un solo conversar para poder hablar de las dos épocas, pero pues creo que dimos unos toques muy generales y principales que dejaron claro lo que ocurrió y lo que la pintura y el arte pudo representar allí. Muy bien, bueno, agradecemos entonces la participación de la profesora Natalia y esa interesante presentación de un tema tan complejo, pero a la vez que nos atrae tanto y como muy bien dices, que todavía hoy sigue la cuestión de lo caballeresco, nos sigue llamando la atención del caballero renacentista. Y bueno, no quería un comentario ahí, se hablaba de cuál era la figura del caballero renacentista y hay una novela de Castiglioni que se llama El cortesano, donde decía cuáles eran las maneras del caballero renacentista, de donde nos vendrá el amor cortés también, cuál era el buen gobernante del Renacimiento, el príncipe de Maquiavelo, que le importaban más los fines que los medios. Entonces, y Durero, que era el renacentista por excelencia. Durero representó el artista por excelencia, así como, y sobre todo el artista renacentista, ya no como artesano, sino como gentil hombre. Y Da Vinci, sí que como dices, pues es impresionante, un polímata, se decía, erudito, doxógrafo, de todo. Bueno, entonces agradecer a Luz Helena, a Emerson, a Ana María, a Lina María Palacio, María Consuelo, Luis Manuel Ospina, bueno, las personas que estuvieron acompañándonos durante este pues largo recorrido, pues, son dos periodos muy amplios. Agradezco de nuevo a la profesora Natalia y por último, mira, hay un comentario de Luz Helena que dice que el Naranjo pregunta que si tienes un curso virtual para asistir, ella sugiere un curso, entonces ahí queda para que lo consideres. Y bueno, una feliz noche para todos, agradeciéndoles de nuevo. Recuerden entonces los diferentes cursos de Logos, los cursos nuevos que tenemos esta semana, que son gratuitos. Tengan una feliz noche. Hasta luego. Muchas gracias.